Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola amada iglesia, gracias por estar ahí en esta cita con nuestro Señor Jesús. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias porque, Señor, no sabríamos dónde estaríamos hoy si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias por nuestras familias, gracias por mi esposa, gracias por los hijos, gracias por la iglesia, gracias por tu palabra. Gracias por tanto y tanto que tú nos das. Pero ayúdanos, Señor, a que nuestra relación contigo no esté cimentada en lo que tú nos das, sino que vivamos de verdad agradecidos por esa obra de redención, esa obra de justificación, esa obra que tú estás haciendo en nosotros cada día, purificándonos, limpiándonos y que podamos dar lo mejor. Que lleguemos a ser como aquellas personas que tú nos has mostrado a través del Evangelio de Mateo, cambiados y transformados por ti, como tus discípulos ya cambiados y transformados por ti, por aquellas mujeres que te siguieron, por aquellos hombres que desde sus puntos de trabajo, desde sus sitios, te creían y te seguían aplicando tu palabra. Y podemos decir como ese hombre José de Arimatea, que aun cuando donde estaba y desde allí, muy seguramente te servía, y vemos a través de la palabra cómo, Señor, tú lo moviste y lo usaste y nos muestras y nos das ese ejemplo a través de un hombre común y corriente y sencillo, de cuando se te cree a ti, estamos dispuestos a vivir de una manera radical y arraigados en tu palabra, apasionados por ti y creyéndote a ti y no desviándonos y descarrilándonos. Ayúdanos a permanecer en ti, Padre. Gracias por esa obra que hiciste en la cruz. Gracias porque eres un Dios vivo y vienes por tu iglesia, por tu pueblo. Gracias por tu palabra y rogamos para que nos hables hoy para vivirla, Señor. En el nombre de Jesús, nos regales ese mensaje para obedecerlo, para vivirlo, para aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, iglesia, continuamos con el capítulo 28 del Evangelio de Mateo y vamos a leer hoy del 11 al 15 y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y trazar un plan, le dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros respondemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Ay, Dios mío, vemos a través de este texto bíblico a unos que intervienen. ¿Quiénes son? Los guardias que estaban cuidando el sepulcro, la tumba de nuestro Señor Jesús. Fueron y le informaron a estos jefes sacerdotes, y estos jefes sacerdotes impulsados por Satanás, por sus mentiras, terminaron seduciendo, influyendo, manipulando el pensamiento y las acciones de estos guardianes, de estos soldados romanos, y les compraron su conciencia. Pero yo pregunto, y Dios mío, tenemos nosotros que a través de la palabra, recuerden lo que yo les he dicho, ¿quién juzga al mundo y quién ha de venir a juzgar al mundo? Nuestro Señor Jesucristo. Y si el que juzga al mundo dio su vida por nosotros, a nosotros, ¿quién nos juzga? La palabra de Dios.
Por eso nosotros tenemos que hacer un contraste de nuestra vida, filtrándolo a la luz de la palabra. Ojo, a la luz de la palabra. Vemos acá cómo estos hombres son unos malos ejemplos, hay que decirlo correctamente. Jefes, sacerdotes religiosos, Dios mío, y cómo el pueblo seguía a unos sacerdotes totalmente errados, equivocados, y en su corazón lo que había era maldad. Por eso terminaron haciendo lo que hacían, aún creyendo en Dios, pero no lo obedecían. Y el Señor Jesucristo combatió mucho eso con ellos. Y acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, el capítulo 8. Y quiero leerles desde el versículo 42. Y está hablando el mismo Señor Jesús. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús dirigiéndose a estos jefes sacerdotes, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió, Dios Padre. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Les preguntó. ¿Porque no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Esta gente eran instrumentos de Satanás. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Las mentiras no son de Dios. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice. Profundo esta frase, este texto bíblico inclusive. El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Tremendo, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasó acá? Estos soldados romanos se dejaron engañar. Sí. ¿Vendieron su conciencia? Sí. Por unas monedas de plata, por un pago, ¿cierto? Y todavía le dicen, y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros respondemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. ¿Será que una persona que miente sí va a ser responsable? Pues, total irresponsable el que miente roba. Tremendo, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. Y cuando digo el que miente roba, es una verdad, porque el que miente roba paz, el que miente roba la verdad, el que miente se está destruyendo a sí mismo. Hoy es un buen día para que nosotros no tengamos esa actitud de estos sacerdotes religiosos, creyéndonos muy cristianos. ¿Y qué estamos viviendo? ¿La palabra de Dios, una religión, un legalismo, o estamos siguiendo a Cristo? Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Estos antiguos jefes sacerdotes se mantuvieron en la mentira, generación tras generación la fueron recibiendo. Y mire que muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado porque a veces decimos, eso es algo inofensivo. Así pensó David. ¿Recuerdan la historia de David? David salió un día al balcón y se mintió a él mismo. ¿Quién es esa mujer? En la antigüedad los reyes escogían quiénes estaban viviendo a su alrededor o quiénes iban a vivir a su alrededor por cuestiones de seguridad. En la antigüedad los reyes invitaban a sus servidores a banquetes y la esposa, Betsabé, que era la esposa de Urías, pues obviamente Urías era un cercano a David, era un buen soldado con un título alto y estaba cercano, vivía cerca de David. Él sabía quién era ella, la esposa de Urías. Mas sin embargo le dicen, la esposa de Urías. Y él termina, ¿qué? Dejándose llevar por los impulsos, por su propia carnalidad. Y por eso yo muchas veces digo, solamente Satanás tienes que soplar, empujar, presionar un poquito. Y si nuestro corazón está deseoso de hacer lo malo, está bajo nuestro espíritu de alimento sólido de la palabra de Dios, fácilmente
nos pone en una tentación y terminamos cayendo en una mentira. ¿Y qué hizo David? Fue deseable a los ojos de él esa hermosa mujer. Sabía que era casada, no le importó. Y ustedes y yo somos casados. Nosotros de verdad amamos a Cristo y por ese amor a Cristo, pues no vamos a hacerle infiel a nuestras esposas. Habrá quien dirá, ah, no, yo amo a mi esposa porque es mi esposa. Yo no necesito de Dios para amar a mi esposa. Oh, grave error. Bueno, vamos a darle el beneficio de que sí. Pero ¿y qué tal en otras áreas de la vida? ¿Qué tal en otras áreas que dice, ay, no, eso no es pecado? Pecado el que me está pidiendo una comisión para darme un trabajo, el que está cometiendo pecado es él. No, el mundo habla de un prevaricato, ¿cierto? Que es tan culpable el que da como el que recibe. Eso lo castiga la ley de los humanos. Ahora la ley espiritual en Cristo dice que con solo mirarlo y desearlo en el corazón ya pecaste. Y sabemos la historia de David, que David mintió, ¿cierto? Y esa mentira lo llevó a hacer ¿qué? Asesinato. Terminó asesinando a Urías. Le mandó una cartica al jefe de ellos y le dio la orden de que en batalla lo dejaran solito para que el enemigo los matara. El que miente roba. Le robó ¿a quién? A su esposa. Robó la paz. Pero eso le trajo bendición a la vida de David, ¿no? Le trajo maldición. Tuvo que aprender duramente. Pero él le reconoció a Dios, no siguió endureciendo su corazón. Cuando hijo le trajo maldición, el Señor tuvo que mandarle a un profeta, echarle un cuentico de que había un hombre muy rico, de que tenía muchas ovejas y tenía un vecino que no tenía sino una sola ovejita. Y le llegó visita y sacrificó esa ovejita para complacer a esta visita que tuvo. Y entró en cólera David, dijo que tan cierto como que Dios pide que ese hombre tiene que pagar 4 veces. Y le dice ese profeta que fue capaz de decirle, aún a riesgo de que el rey, que era David, que tenía la autoridad para matarlo y no pasaba nada, porque tenían esa autoridad ellos, le dijo este profeta Natán, rey, ese hombre eres tú. Después de que el mismo David dijo, tan cierto como que Dios pide que ese hombre tiene que pagar 4 veces. Y las escrituras nos enseñan que lamentablemente cuánto pagó él en su mente, en su corazón, en su ser interior, de ver que un hijo de él termina violando a una hija. Un hijo de él termina matando al otro hijo. Otro hijo termina también allá donde él mismo decidió pecar. Ahí el enemigo, el diablo, le cobró. Ahí ese hijo acostándose con sus esposas y sus concubinas. En fin. Y termina un hijo traicionándolo, queriéndole quitar el reinado, y sus soldados tuvieron que matar a ese hijo. Entonces la mentira, el robo, todo eso no es de Dios, eso es del diablo. Entonces tenemos que tener cuidado qué decisiones tomamos, que no sigamos endureciendo nuestro corazón y convenciéndonos de nuestra manera de pensar, que generalmente es equivocada y mentirosa. Y si no estamos en Cristo, es decir, si no estamos tomando en cuenta la palabra de Dios, su verdad, no hay otra. Recuerdan, Él es el camino, la verdad y la vida, porque Él nos muestra un camino que se puede vivir pegadito de Dios, es decir, en la verdad de Dios no hay otra, es un absoluto, nos va a conducir a la vida. Lo demás es perdición. Pero como hijos de Dios, ¿podemos fallar? Sí, vamos a fallar. La gracia no nos da facultad ni licencia para pecar. Pero humanamente podemos fallar, pero qué lindo que no fallemos y que nos mantengamos en Cristo y que le creamos a Dios y que lo obedezcamos y que saquemos de nuestra vida toda clase de mentiras, no las escondamos debajo del tapete. Es mejor confesarse a Dios e inclusive a los hombres, a las personas, pedirle perdón. Y usted que si le han fallado y ve de verdad un genuino arrepentimiento en él, ¿cómo lo va a ver? Por los frutos los conoceréis. No es pasar por alto y que no ha pasado nada. Tienes que entrar en un proceso de sanidad. Tienes que pegarte de verdad a la palabra de Dios. Tienes que volver a construir confianza a esas personas que tú defraudaste. Por eso dediquémonos a estar en Cristo, a mirar todo esto que el Señor nos enseña para aplicar en nuestra vida. Que no sea una relación de religiosidad, sino sea una genuina y sincera relación de obediencia, de creerle a Dios, de llamar al arrepentimiento, de pedirle perdón a los hijos, a la esposa, a la familia, en fin, al que haya que pedirle perdón. Pero qué bueno que no lastimemos a nadie.
No sigamos endureciendo nuestro corazón y creyéndonos muy cristianos o muy religiosos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, porque cuando te creo a ti y no sigo endureciendo mi corazón, tengo vida, hay cambios, hay transformación. Por eso te pido, por ese cambio, por esa transformación, y solo está en ti, en Cristo. Que vivamos agradecidos con lo que tú hiciste en la cruz, como tú nos regalas salvación, pero también inicias un proceso de santificación. Ayúdanos, Padre, a avanzar cada día en obediencia a ti, que eso nos conduce a vivir santos y aplomados en tu palabra. Y un santo es un apartado que no practica el pecado, pero que debe estar alerta, porque el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la dádiva que viene de ti, mi Señor, bendito Dios, es vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús pedimos eso para nuestra vida, que seas tú regalándonos vida y nosotros diciéndole no a Satanás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.